Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Basado en ese versículo, vamos a estudiar la Escritura, la palabra de Dios, una vez más. Tengamos un momento de oración, por favor. Gracias, Padre, te damos por la claridad de tu palabra, la Biblia, porque ella nos habla abiertamente. Y notamos, Padre, que los problemas que Santiago nos comparte, porque los vivió en aquel entonces, aún hoy están vigentes en el siglo XXI. Te ruego, Padre, que en este momento que tú estés bendiciendo a nuestros amigos y hermanos que han llegado, y una vez más me pongo en tus manos para ser usado por ti. Que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado, como también tu palabra bendita que nos habla acerca de Él. En el nombre santo y precioso del Señor Jesucristo, te ruego estas cosas y te las agradezco. Amén. La Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos estado avanzando en este versículo. Ya vimos acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, que vimos la semana pasada. Hoy veremos la frase que dice los de doble ánimo. Los de doble ánimo. Pero el tema para hoy le he llamado el de doble ánimo. El de doble ánimo. La palabra doble ánimo viene del griego dipsujos, que significa doble espíritu. Una persona que tiene un doble espíritu. Vale decir, una persona vacilante o con una opinión o propósito de doble ánimo. Vale decir, no es una persona de una sola línea, sino que es titubeante. Un momento dice sí, otro momento dice no. Y es algo terrible eso. Las mujeres, las esposas, sufren mucho cuando el marido es de doble ánimo. Dice una cosa y después cambia. El esposo sufre mucho cuando su esposa es de doble ánimo. Y los niños, imagínense, crecen con una incertidumbre e inseguridad, porque no sabe cuándo el padre va a actuar de una manera o la madre de otra manera. Y este problema es terrible cuando en una iglesia hay creyentes de doble ánimo. A través de los años yo he sufrido mucho con eso, con creyentes que me han dicho sí y después es no. Dicen sí, usted puede contar conmigo, pero en los momentos en los que hubo no aparece ninguno. Es algo muy difícil. Y es interesante que Santiago, el apóstol, quien está escribiendo este libro, trae a la luz este tema porque él se dio cuenta que también en esa época habían hebreos de doble ánimo. Que es difícil trabajar en esa área con una persona así. El de doble ánimo. En primer lugar, el de doble ánimo es inconstante. La primera cosa que vamos a ver. Una persona de doble ánimo es inconstante. Tiene un comienzo. Es como cuando llega la primera semana de enero. Cada año, como creyentes, decimos, yo este año voy a leer la Biblia. Y comienza a leer la Biblia diariamente. Y después, al paso del tiempo, ¿qué está leyendo esta cuestión? Y deja todo tirado. Hace promesas, hace
proyectos, ¿verdad? Hace dietas y luego todo queda en nada. Así somos, inconstantes. El ser inconstante es muy difícil y es muy terrible para la vida de un niño, porque el niño después cuando va creciendo sabe cuándo la mamá o el papá está hablando en serio o cuándo no. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no recuerdo, fue para el lunes de miel, ahora recordando. Fuimos con mi esposa a Mendoza y tengo una prima, que algunos de ustedes la conocieron, que una de las dos que vino aquí a nuestro campamento años atrás, tenía una hijita. Y ella siempre le dijo a la hija, la hablaba, y cuando no me decía, te voy a contar hasta 3. Cuando lleguemos a 3, te va a llegar. Y la niña estaba pequeña. Y mi prima tenía un perro grande, así, Sultán se llamaba. Y la niña le decía, no podía hablar todavía, le decía tan, tan. Y ella hablaba al perro, la niña le decía, tan, tan, ta, 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 te voy a decir cualquier cosa. Y empecé a contarle inmediatamente, 1, 2, 3, ¡pah! Le pegaba al perro. Porque ella veía lo que la mamá hacía. Y hay muchas veces los padres prometemos a los hijos y no cumplimos. Y los hijos se dan cuenta que no hay una consistencia en la palabra de su padre o de su madre. Y vamos formando a un hijo o a una hija inconstante. Cuando ella o él crezca y sea padre o sea madre, va a ser exactamente lo mismo. Y es una gran realidad. Cuando nosotros nos casamos con Edith, yo me di cuenta en muchas áreas que yo soy igualito a mi papá. Y mi señora igualita a su mamá. Y las primeras peleas en el matrimonio son por costumbres, por culturas. ¿Verdad? ¿O no, hermana Pati? Cuando la hermana Pati le aplanchaba la camisa al marido, le botonaba todos los botones y lo ponía en un colgador y lo ponía en el closet. ¿Te acuerdas, no? Y el marido te felicitaba. Él se enojaba porque una vez de tiempo estar sacando cada botón, no, solamente el primero, porque mi mamita me abrochaba solo el primer botón. Y como eso hay muchas cosas. Porque uno va creciendo en el hogar en la escuela. El hogar en la escuela. Me recuerdo yo años atrás cuando estudiaba en la media y los niños cuando entraban en el bus decían permiso, siempre. Permiso, tío, permiso, permiso. Y de repente un niño no decía permiso. Ahora no dicen nada, ni pagan, qué tremendo. El conductor, el chofer, le decía, oye, maleducado, ni siquiera le dices permiso. ¿A qué vas a la escuela? No, la escuela no enseña esas costumbres, es el hogar. En el colegio antes se enseñaban cosas interesantes. Ahora los colegios y las universidades le enseñan tonteras a los chiquillos. Andar siempre con mochila y con piedras en ella. Antes los niños llevaban cuadernos, una manzana linda para el profesor, ¿verdad? Sus libros. El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya que estamos en este hermoso libro de Santiago, les invito a ir al capítulo 1. Santiago capítulo 1, por favor. Y observemos lo que Santiago nos dice en el versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que haga. Imagínate. Entonces era un tema, la inconstancia era un tema que le afectaba a Santiago.
y que él vio en los creyentes hebreos, la inconstancia. No, hoy día no ir al templo porque está lloviendo. O sea, si nosotros todos nos vamos a vivir a Puerto Montt, una de las cosas que no me gusta de Puerto Montt, perdóneme hermano, matrimonio de Puerto Montt, siempre llueve, verano, invierno, todo el tiempo está lloviendo. Me recuerdo hace como 3 o más obstetricos médicos, porque siempre nos juntamos, llegábamos todos a la iglesia del pastor Juan Catney, todos, los del norte, del sur, todos llegamos allí y participamos de la reunión y después la iglesia nos da un almuerzo. Y en uno de los operativos, cuando vinieron a buscarnos en 2 minibuses, tú fuiste, ¿no? ¿En ese? Vinieron a buscarnos, los hermanos de Puerto Montt dijeron, ¡ay, qué lindo! Ustedes trajeron el solcito. Porque dijeron, hemos llevado varios tiempos en el verano en que pura lluvia. El santiaguino cuando llueve no va al templo. La gente del sur y más allá todavía se pone un poncho mapuche, ¿verdad?, de lana y se va. Camina kilómetros para llegar al templo. Dice aquí el apóstol, el de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Hoy, hermano, te eché de menos el domingo pasado, pero ¿qué tanto si el anterior vine? Sí, pero han pasado 2 semanas, entonces 15 días. La gente piensa que le hace un favor al Señor al congregarse o a hacer cualquier cosa. Qué tremendo. Es como el hombre inconstante, es como la persona que no es responsable. Se compromete a algo y no cumple. En su servicio al Señor llega a ser un servicio inconstante. Notemos, por favor, capítulo 4 del libro de Efesios, lo que Pablo nos dice y cómo los describe. Efesios capítulo 4 y en el versículo 14, Efesios 4:14, el apóstol Pablo está diciendo aquí, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, vale decir inconstantes, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Una persona inconstante, un creyente inconstante, es como un niño. Y los niños son cambiantes. Tú puedes cambiar la opinión del niño con un chocolate, aunque sea pequeñito, con un caramelo, con cualquier cosa, lo das vuelta. De opinión, digo. De actitud. Y Pablo aquí describe al creyente inconstante como un niño fluctuante. Un niño que cambia de acuerdo a la situación o a la conveniencia personal. Y nunca nosotros debemos estar buscando la conveniencia personal. Al contrario, Pablo dice que tenemos que buscar la conveniencia del otro. Pablo dice, el que no trabaje, trabaje pues. Trabaje para que tenga con qué ayudar al que no tiene para comer. Imagínate. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Qué tengo que estar alimentando ajeno yo? No, pero siempre tenemos que conocer la Escritura, la palabra de Dios. Es como los discípulos que dejaron al Señor Jesucristo. ¿Te cabe en la cabeza dejar al Señor Jesucristo? Claro está. Si tú o yo hubiésemos estado en el tiempo, aquel hubiésemos hecho lo mismo. Pero ahora con la mentalidad, nosotros jamás, pues yo quisiera pasar mucho más tiempo con el Señor. Vayamos a la Biblia, al libro de Mateo, Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, y veamos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo 26. Y en el versículo 56, Mateo capítulo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla las Escrituras de los profetas. Entonces, observen al final, entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. No dice se fueron. Huyeron. Patitas para que te quiero. Corriendo pero desesperado. ¿Cuánta gente es así? ¿Cuántos creyentes han habido así? Yo conozco una cantidad tremenda.
Si se juntaran aquí en el templo toda la gente que pasó por aquí, no cabría. En todos los terrenos que tenemos. En los 884 metros que la iglesia tiene no cabrían. Parados, sin edificios, uno al lado del otro. ¡Qué tremendo! Pablo dijo algo semejante con mucha tristeza. En el libro de Segunda Carta de Pablo a Timoteo, veamos por favor lo que Pablo escribe. ¡Qué triste! Segunda Carta a Timoteo, en el capítulo 1. Segunda Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Y en el versículo 15. Observemos. Segunda Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Me abandonaron todos los que están en Asia. ¡Qué tremendo! De los cuales son Figelo y Hermógenes. Todos. Ninguno se quedó con él. ¡Qué impresionante! Todos me abandonaron. Capítulo 4 del mismo libro, versículo 10. Segunda Timoteo 4:10. Observemos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero los otros por lo menos nos dice que le dejaron al Señor. Pero este primero sí que lo dice. Demas me ha desamparado amando este mundo. El de doble ánimo. Creyó por un poco y luego se fue. Como la semilla que cayó sobre piedra. Creció, salió al sol y luego se secó. Así pasa con muchos creyentes. Y a veces nos enojamos. ¿Por qué ocurre eso? Y es la personalidad. Hace muchos años atrás, el pastor Lingo, mi pastor, nos compartió a nosotros, no sé si fue en el instituto o qué, pero nos compartió los 4 temperamentos que hay, que se distingue cada persona. Y había aquí en Chile otro misionero, que estaba en la avenida Osa, que llegó primero. Por unos días antes llegó él a Chile, el pastor de la iglesia de Osa. Y mi pastor dice, tantos años que lo conozco al señor Inlo, y siempre hemos peleado. Y ahora entiendo por qué no nos llevamos bien. Porque el pastor Inlo era sanguíneo, total. Sin embargo, el pastor Lingo, no. Él era de una línea. Era colérico. Más encima de sido militar. El otro había trabajado en un circo, era chistoso, todo el mundo lo quería. A mi pastor no. Porque era serio, seco. ¿Verdad? El otro, todo el mundo, los chiquillos, las chiquillas se le colgaban y él tocaba la armónica y era otra onda, era pasarla bien, disfrutaba. No dejó nada aquí. Pero la pasó lindo. Y así hay gente, por su temperamento. Con los amigos. ¿Qué pasa con los amigos? Job escribe algo terrible en su libro, Job capítulo 19. Veamos. Job 19. Para los que no se ubican, está inmediatamente antes de Salmos. Salmos está en la mitad de la Biblia. Una Biblia sin concordancia. Job capítulo 19. Veamos aquí lo que escribe este hombre. 19, capítulo 19, versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Qué tremenda descripción hace Job de sus amigos. Qué terrible. Cuando Dios permitió que el diablo tocara a Job su cuerpo, todos nosotros decimos, y llegaron los 3 amigos de Job. Y la verdad, nunca fueron amigos por todo lo que le dijeron, y eran más bien enemigos por todo lo que opinaban de Job. ¡Qué tremendo!
lo que vemos aquí. Miqueas, un profeta menor. Miqueas, por favor, capítulo 7. Jonás, Miqueas, Nahum. Después de Jonás. Miqueas, capítulo 7. Versículo 5. Observan, Miqueas, capítulo 7, versículo 5. No creas en amigo. Primer consejo, dice Miqueas. Ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Muchas veces los amigos han sido los peores. ¿Le gustó el versículo? Lo veo que lo están subrayando, se parece. Examínenlo muy bien. Muchas veces ha sido así. Y yo lo he comprobado un montón de veces en mi vida. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Continuar, no dejarse llevar, ni desesperarse. Porque aún en las buenas familias hay problemas. Así que el de doble ánimo, primero, es inconstante. Y segundo, para terminar, es apóstata. Un creyente inconstante, vale decir, de doble ánimo, es un creyente apóstata. Apóstata. La palabra apóstata viene de apostatar. Lo busqué en la concordancia Strong del 868 y viene del griego afistemi, que quiere decir remover, instigar a la vuelta. Por lo general significa desistir, desertar, apartar y apostatar. Vale decir, el que ya no cree lo mismo y se cambia. Es como el camaleón, depende del color o la ocasión, ¿verdad? Años atrás, en nuestro primer operativo médico, fuimos a la isla Potachauque, donde había una casa aquí y la otra en la rotonda de La Plaza. Y así, lejos las casas. Y es interesante que cuando llegaba alguien y nosotros compartíamos el Evangelio, la gente tomaba decisiones, pero alguien nos dijo, no, esta gente no es de confianza. Si tú le vas a dar algo, lo vas a ayudar, van a creer a ti. Después de venir la Iglesia Católica, va a hacer algo, va a creer a ellos. Y así ha sido siempre en el hombre. El hombre busca la conveniencia, busca la comodidad. ¿Qué puedo conseguir? Y así hay creyentes que andan de iglesia en iglesia, buscando cómo poder sacar. Aquí hemos tenido alguno de esos. Y duraron poco. Después se fue una iglesia cerquita aquí, después otra más allá, después se fue otra de otro amigo mío, de pastores conocidos, y tratar de conseguir algo. Apóstata. ¿Por qué? Porque se deja de llevar de doctrina en doctrina. No importa cambiar la convicción. Lo importante es que yo consiga algo que me favorezca. Es la opinión de ese tipo de personas. Dice que creen en Dios. Dicen que creen en Dios. Pero son idólatras. Para ello, vayamos al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. En el capítulo 17 encontramos algo interesante aquí. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Y miremos, por favor, Segundo Reyes 17, versículos 17, Segunda Reyes 17, versículo 32. Observen bien, por favor, si tienen lápiz, subrayen la Biblia. Dios no se enoja porque subrayamos la Biblia. Rayar es una cosa, subrayar es otra. Segundo Reyes 17, 32. ¿Temían a quién? A Jehová. Temían a Jehová. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. 33. Temían a Jehová y
honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Qué interesante. Desde un inicio Dios le dijo al pueblo hebreo que nunca se mezclaran con las naciones vecinas. Siempre Dios se lo repitió una y otra vez. El error más grande que Israel cometió cuando salieron de Egipto, que muchas naciones cercanas, incluyendo egipcios, vieron la mano de Dios, porque la noticia de que Dios había hecho tantos milagros en Egipto, hermano, corrió en esa época por doquier, aunque no habían celulares. No estaba la 5G. Pero todo el mundo sabía, si tú estudiabas el Antiguo Testamento, todo el mundo sabía lo que Dios había hecho con Israel. Pero Israel permitió que salieran con ellos de egipcios y de todas las otras naciones. Ese fue el error más grave que Israel cometió. Porque luego, cuando Dios llamó a Moisés a que subiese al monte para darle la ley en el Sinaí, vinieron a Aarón. Moisés dejó a su hermano Aarón, su hermano mayor, encargado de Israel. Vinieron, oye, Moisés se demora, han pasado 3 días, tal vez se lo comieron las fieras. ¿Por qué no nos hacemos dioses que vayan delante de nosotros? ¡Uy, qué buena idea! Traigan oro. Hermanos, Dios se había hecho pagar a los hebreos antes que los egipcios salieran, momentos antes que salieran. Dios le dijo a los hebreos y a las hebreas, vayan casa por casa y pidan aros, collares, anillos y cuánta cosa tienen de oro y dénoslo. Hermanos, los egipcios y las egipcias se deshicieron de todo el oro y se lo entregaron a los hebreos. Los hebreos salieron riquísimos. ¿A dónde fue a parar ese oro? Interesante. ¿A dónde? Al becerro, claro. Aarón el mentiroso, cuando llega Moisés, vienen bajando, había tanto bullido, alarido y cuánta cosa. Mejor ustedes lean la Biblia, que es mejor que yo. Lean la Biblia, ¿verdad? Porque yo tengo que luego salir. Qué interesante. En 2 versículos que hemos leído. En 2 versículos que hemos leído aquí en este pasaje. Miren cómo comienzan los versículos. 32, temían a Jehová. 33, temían a Jehová. En los 2 decían que temían a Jehová, pero con el otro pie estaban sirviendo los Baales, sirviendo las imágenes, haciendo lo que Dios le había prohibido. ¿Cómo se llama eso? Un doble ánimo o un doble espíritu, como he estudiado. ¿Y cuánta gente es así? Recuerdo una hermana que venía aquí a la iglesia, años atrás, en esa época cuando tenemos reunión domingo mañana y domingo noche. Y a veces en la noche no venía. Y decía, ay, pastor, no viene porque me llegaron mis hijos a la casa. Y todos los domingos la cosa, me llegaron mis hijos. Todos los tiempos, los hijos. Y falleció el esposo y los hijos no quieren traerla allá a la iglesia. La visitamos hace un tiempo atrás con mi esposa y me dijo, mis hijos no me quieren llevar a la iglesia. Qué interesante. Otras personas decían, no, yo no fui a la iglesia porque me llegaron visitas. Invita a las visitas a la casa. Si usted no quiere hablarle de Cristo, invita a las visitas para que escuchen el Evangelio. Y un montón de cosas que... No, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a la feria. La feria los días domingos termina como a las 5 de la tarde. Igual cuando teníamos el asunto de las elecciones, usted sabe que suspendíamos el día domingo la reunión y lo hacíamos los sábados. No, tengo que ir a la feria. Y si nosotros terminamos temprano y después vamos a la feria igual. Los días domingos, yo llego a mi casa, me cambio ropa y voy tranquilo a la feria. Y todavía está la feria. Porque en esa feria hasta venden comida. Y comida extranjera, ¿sí o no? Y la gente va a comer. Va todo el día en la feria, como ir al shopping.
¿verdad? Pero siempre estamos colocando excusas. No, porque tengo un partido. Tengo que ver el partido. Cualquier cosa que pongamos antes de Dios es un ídolo. Quizás tú me digas, que yo no tengo un santito, yo no tengo una gruta en mi casa. ¿Pero qué colocamos antes que Dios? Al Señor siempre el creyente le está dando las obras, hermano. Es como una ilustración que escuché de un misionero que vino aquí, está hablando, y trajo un dibujo de lo que sobra de una manzana. De que cuando uno la máscara va comiendo la manzana, están las pepas y la cosita. Y dijo, eso es lo que damos al Señor muchas veces. Nos comemos la manzana y le damos las sobras a Dios. ¿Cuántas veces así? El pueblo de Israel lo hizo, qué lástima. Veamos otro pasaje en Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. ¿Qué nos dice aquí? El apóstol Pablo, en el versículo 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¡Qué terrible! He conocido muchos creyentes que se han cambiado. Recuerdo un pastor amigo, un hombre que yo quiero mucho. Era bautista, profesor de la facultad. Y de repente me dice, no, yo ahora no estoy con los bautistas, estoy con los centros bíblicos. Y yo ahí nomás le dije, ¿cómo es posible, hermano, que te cambió la chaqueta? ¿Cómo es posible? Centros bíblicos, ni siquiera se llaman iglesias. Qué tremendo. Años atrás, estamos en otro país y un chico nos invita a almorzar. Insistió y nos fue a buscar. Nos fuimos a la casa. Y trató de meternos nosotros la doctrina calvinista. Y yo le digo, ¿y de dónde sacaste eso? Me dijo, de Chile. ¿Y cómo? ¿Por qué no dijiste nada cuando vivió medio año con nosotros? ¿Por qué no nos dijiste que hay que callar cuestiones? ¿Y quién te enseñó eso? Fulano, sutano, merengano, ta. Una fábrica, un seminario, una fábrica de esa doctrina. Como en la fábrica, los colegios y las U. Y que hasta aquí nomás mejor. Qué terrible lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es por eso, mi hermano, que tú tienes que conocer la Biblia, leer la Biblia, para que no venga nadie y te meta el dedo a la boca. Pero ¿cuánta gente hay que no conoce nada de la Biblia, hermanos? Llevan años metidos en la iglesia y no conocen nada de la Biblia. Y cuando escuchan algo se quedan callados. Me recuerdo una hermana en Cristo que venía aquí a nuestra iglesia, viene a nuestra iglesia, y una vez decidió ir a otra iglesia, de un pastor amigo mío. Y el pastor está enseñando Génesis, por ahí por el capítulo 9 del Génesis. Y el pastor está enseñando, Y viene la hermana esta, le levanta la mano y le dice, pastor, disculpe que lo interrumpa. Pero sabe que, mire, el versículo siguiente, que sigue, no apoya lo que usted está diciendo. Imagínate. Qué tremendo. Nosotros debemos de conocer, la hermana se volvió a la iglesia y después nos contó eso, ¿verdad? Que está escuchando algo que no corresponde. Versículo 9. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón para que no sea de doble ánimo. Y no sea un corazón cambiante. Afirmar el corazón. No con viandas, no con comidas.
Años atrás, cuando llegó el yerno de mi pastor, aquí a Chile, ya casado, por la primera vez no soltero, ya casado y qué sé yo, y mi pastor empezó a darle mucho auge a las ideas juveniles que traía su yerno, y a mí nunca me tomaba en cuenta mi pastor. Empezó a hacer comida en la iglesia y a traer gente de la Rosita para acá. Pero vino una cantidad de gente y iniciaron la clase de la matrimonios jóvenes. Que empanada, que comida mexicana, lo llevó a la casa de mi pastora, comida mexicana, lo llevaba, lo traía, y un montón de cosas. Y un día yo vi que esa cuestión estaba proliferando. Yo ya era el pastor ayudante, pero en título nomás, porque había unos membretes, no sé si Pati te acuerdas, mi nombre está aquí abajo, el nombre del pastor está aquí arriba. Y yo le digo a mi pastor, oiga pastor, yo no encuentro buena idea de que se le esté dando comida a la gente para traerla a la iglesia. Si algún día, le digo yo, en buena, Dios sabe, si algún día en esta iglesia hay un pastor chileno, ¿usted cree que va a tener dinero para alimentar el estómago de esas personas? Cuando le dije eso, nunca olvidaré esa mirada. Fue una mirada muy terrible, mejor ni les cuento. ¿Cuánta gente viene a la iglesia a las comidas? ¿Cuánta gente? Cuando teníamos la reunión de matrimonio y había comida, un montón de gente, sábado en la tarde, en el anochecer. Pero los otros días no venían. Y siempre es lo mismo. Qué interesante. Qué interesante. No por las viandas, no por la comida, dice el apóstol Pablo, que nunca aprovecharán a los que se han ocupado en ella. ¿Y dónde está esa gente? En cualquier parte menos aquí. Están en cualquier parte menos aquí. Porque la única comida valedera está aquí. Cristo. Cristo es la comida y su palabra la que nosotros debemos de consumir. Santiago, capítulo 1. ¿Qué más nos dice este hermoso libro acerca del de doble ánimo? Santiago, capítulo 1, en el versículo 6. Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Doble ánimo. Así, ¿para dónde va la corriente de la gente? No razona. ¿Cuánta gente hay que no razona, sino que sigue a la mayoría? Y en la Biblia nunca la mayoría ha tenido la razón. Nunca. Nunca la mayoría ha tenido la razón. Son personas que sirven y que tienen dos señores. Dos señores. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo. Están con un pie con uno y el otro pie con el otro. Lucas, capítulo 16, por favor. Veamos lo que Lucas nos dice en el capítulo 16. Lucas 16, en el versículo 13. Hablando aquí el Señor Jesucristo acerca del de doble ánimo, dice en Lucas, capítulo 16, versículo 13. Observemos. Ningún siervo puede servir a dos señores. Observen. Ningún siervo puede servir a dos señores. Interesante. Lo primero que tenemos que entender. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es la cosa. Así es la cosa. Mucho antes de que mi pastor hablara conmigo si yo estaba dispuesto a entrar al ministerio, porque sabía que Dios me había llamado, años antes sabía. Él había hablado con otro joven. Y el otro joven siempre, se lo llevó otro misionero y siempre el misionero hacía reuniones con él y siempre exigía más plata, un sueldo mejor, un sueldo mejor.
trabajar por dinero. Nosotros tenemos que siempre poner nuestros ojos en el Señor. Dios es el dueño del dinero. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Y es el dueño del oro y la plata. Él la puso en el mundo. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en el poder de Dios. Dios le dijo a Israel que esa tierra que Dios les dio es una tierra que fluye leche y miel. Y muchos no lo han creído. Israel es un país rico en estos momentos. Ahora, han descubierto gas y petróleo en el mar. Aunque Golda Meir dijo cuando vivía, Dios nos trajo a este país que no tiene nada. Y ahora van a ser uno de los más ricos productores de aquello. ¿Qué pasa con el creyente que está en dos lados? Pablo nos dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. En el versículo 21. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo viene sentando la base y hablando acerca de eso, porque luego en el capítulo entrante va a hablarle de la cena del Señor. Pero ¿cuántas veces la gente está tomando? Con una mano la copa del Señor y la otra copa la mano del diablo. ¿Cuántas veces lo hacemos? Consciente o inconsciente. El de doble ánimo es inconstante, ¿verdad? Y es apóstata. Niega la fe. Es irresponsable primero y luego niega la fe. Y así va creciendo gente. En el caso mío, yo agradezco a mi papá como fue. Mi papá siempre fue de una sola línea. Y nos dijo del principio la cosa una sola vez. Míreme, preste atención. Una sola vez nos decía las cosas y nada más. Y tenía que entrarnos aquí. Conclusión. Capítulo 9 de Lucas. Concluyendo. Lucas 9. Veamos lo que Lucas nos dice. Capítulo 9. Versículo 62. Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ninguno que sea de doble ánimo, ninguno que sea inconstante. Porque si pone la mano en el arado, tiene que poner sus ojos fijos delante para que el surco le quede derecho. Estamos hablando de un arado con animales, no con los vehículos ahora que los entran y son como esas maquinitas, no sé si ustedes han visto las máquinas que pintan las rayas en las calles, no sé cómo se llamarán, pero esa, ¡pum!, le ponen una palanca y esa no se desvía para ninguna parte, le queda derechita. Pero cuando están las líneas segmentadas y no está hecha la maquinita, sabemos que fue el ojo del hombre, que está en la raya por cualquier parte. Así, fijan los ojos. El que mira atrás no es apto. ¿No es apto para qué? ¿No es apto para qué? Veamos el versículo nuevamente. Observen. No es apto para el reino de Dios. Fíjense de que está en Lucas, no está diciendo el reino de los cielos. Está hablando para los creyentes en Cristo, para el reino de Dios no es apto. El creyente tiene que ser de una línea, recto. Y no cambiar de opinión. No cambiar de idea, ¿verdad? San Juan capítulo 6. Me encanta este San Juan 6.
porque es el único capítulo que encontramos, el 666, el 666. San Juan 6, pero vamos a leer el 64. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, fíjense, el 666, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuánta gente hemos visto así? Ya no andan con él. No, me di cuenta que ahora puedo ganar plata. Me recuerdo un matrimonio que llegó a nuestra iglesia hace muchos años atrás. Y llegó con toda pompa verbal. Con un auto era un cacharro, literalmente. Era el cacharro, el único cacharro que venía de todos los que en esa época tenían vehículos. Y con mucha pompa. Ay, pastor, me dijo, cuente conmigo para lo que usted quiera. Yo tengo un hermano que es pastor y yo le ayudé a construir el templo. Y hablando muchas maravillas. Y yo no les creo mucho cuando hablan muchas cosas de él, porque yo aplico el principio bíblico, el fruto, ver fruto. El bla bla es politiquería. Yo no creo en la politiquería religiosa, ni menos la política, la religiosa. Y luego empezó a trabajar. Era un hombre muy deshonesto que engañó a algunas personas que yo conozco que venían a la iglesia y les preguntaba cómo hacer las cosas. Y de repente empezó a trabajar los días domingos. Y se dio cuenta que trabajando los domingos ganaba más dinero y llegó a un punto que cambiaba los vehículos cada año. Y después llegó a ser, que es la iglesia, el que tenía el vehículo más nuevo. Lo interesante, como muchos, entró por la puerta, pero salió por la ventana. De repente, ya tanto domingo que faltó que de repente no vino más. Nunca más vino. Y así hay muchos creyentes que dejan al Señor por dinero. ¿Y qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el dinero? Si el dinero en el futuro va a estar botado, a nadie le va a servir. Vamos caminando a un punto que el dinero en efectivo ya no va a servir aquí en nuestro país. Y va a llegar un tiempo, con los años, que nos van a quitar todo el dinero. Y el Señor siempre permitió que iba a estar con nosotros. Para terminar, Mateo capítulo 21. Solamente quiero mostrar por el cambio de actitud, aunque es un versículo aplicado en cuanto al arrepentimiento. Mateo 21, versículo 28. Cristo hablando. ¿Qué os parece? Mateo 21, 28. ¿Qué os parece? Pregunta Jesucristo. ¿Qué les parece a ustedes? Un hombre tenía 2 hijos. Me encanta cuando Cristo habla de esto. Porque siempre Cristo habla en términos de 2, hermanos. Cristo siempre habla en términos de 2. ¿Escucharon bien? Nunca de 3. Siempre metamos eso en la cabeza. Porque nos quieren cambiar la mentalidad. Un hombre que tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Le dijo a su propio padre en la cara, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Qué interesante. Ahí vemos nosotros en estos 2 hijos un cambio. Ambos tenían doble espíritu, pero uno lo hizo para bien, porque meditó, pensó. Mi padre está viejo,
tal vez todos los siervos están todos en vacaciones, qué sé yo. Y dijo, no, pero después dijo, sí. Y el otro dijo, sí, pero no fue. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hombre de doble ánimo o tú te identificas con uno de estos dos hijos que el Señor Jesucristo aquí nos habló? Oremos. Padre, hemos aprendido a través de Santiago acerca de el de doble ánimo, la persona de doble ánimo. Hemos visto, Padre, que el doble ánimo no es bueno para el hombre, ni para la iglesia, ni tampoco para un país. Te suplico, mi Dios, que tú puedas hacernos entender esto y que comprendamos que como creyentes debemos ser de una sola línea y servirte a ti, como dijo Pedro, siguiendo tus pisadas. Yo te ruego que sea con cada hermano y amigo que nos visita. Yo he tratado de ser lo más claro, lo más sencillo, específico y bíblico para mostrar que debemos ser de una línea. Tú conoces a cada cual. A ti no te podemos engañar. Pero también sé que tú quieres lo mejor para nuestras vidas y que tú nos quieres bendecir y ayudar a ser mejores para ti cada día. Así que, Padre, en tus manos estamos. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados, nadie está mirando, ¿habrá algún amigo o alguna amiga que dice, a mí me gustaría ser un cristiano, un creyente, un hijo o una hija de Dios, y quisiera que oraran por mí? Levanta su mano. ¿Habrá alguien? Yo quiero ser un hijo o una hija de Dios. ¿Habrá alguien? Levanta su mano. O algún creyente o una creyente que diga, yo quiero ser de una sola línea para el Señor y no quiero ser inconstante. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, gracias. Ya veo esas manos, gracias. Padre Santo, tú has visto las manos alzadas de creyentes honestos para contigo, diciendo, yo quiero servir al Señor de una sola línea, tal y cual fue Jesucristo, sin volver atrás. Te ruego, mis hermanos, sean bendecidos por ti, que tú les ayudes, Padre, que estén leyendo la Biblia todos los días para comprender cómo servirte de la mejor manera. Que tú les bendigas grandemente. Y el resto, Padre, que tú nos bendigas durante esta semana que hemos comenzado hoy y que te seamos fieles. Pedimos también, Padre, en este momento, humildemente por nuestras nuevas autoridades que tenemos en nuestro país, que tú puedas bendecirle, Padre, ayudarles, orientarles a que nosotros sigamos y tengamos la libertad que contamos hasta este momento de tener nuestras Biblias en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestro templo, juntarnos con libertad y predicar tu palabra abiertamente. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos todo y damos gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Hermano José Luis.